movimiento en 3 zonas del frente, quizá 4, pero sobre todo en 3. Vamos a empezar de arriba para abajo. Primero en la zona de Kursk. Los rusos han profundizado su contraofensiva al norte de Novainovka y Lyubimovka y algunos puntos más alrededor. En general, han recuperado unos 300 kilómetros cuadrados de los que ocupó Ucrania, que sigue ocupando unos 560 más o menos. Mm, Hay varias, realmente las cifras son algo más bajas porque hay mucha zona gris, por así decirlo, pero aproximadamente. Los rusos han recuperado un tercio de lo tomado por los ucranianos. Luego tenemos la situación más interesante quizá de las que vamos a plantear hoy, que es la de Toretsk, donde las fuerzas rusas han estado haciendo unos importantes avances, sobre todo en el sur de la ciudad, y ya controlan aproximadamente el 45%, más o menos la cifra que he estado viendo yo al menos, de la misma, y bueno, que parece estar acelerándose y que es ahora mismo la principal batalla del frente. Y luego tenemos la situación en torno a Selidove, donde esa columna de avance que tienen los rusos al sur para tratar de rodear la ciudad continúa avanzando y pronto está a tan solo unos pocos metros de la carretera que sale hacia el suroeste, así que pronto Selidove estará en una situación mucho más precaria. Y por último, pues el cuarto que podemos mencionar, que no, realmente en mi opinión no tiene tanta actividad recientemente, pero ya lo estaba mencionando antes fuera de cámara con Manu, así que es la situación en torno a Kurajovo, donde continúa esa presión desde el este hacia la localidad, que ya sabéis es la última, digamos, son los últimos bastiones en la zona del sureste de Donetsk. Y bueno, pues ahora vamos viendo un poco más en detalle la situación en estos cuatro y ya bueno, nos vamos contando, también respondiendo a vuestras preguntas. Vale, nos preguntan, ¿en qué consiste exactamente el plan para la victoria de Zelensky? Es que he leído que se lo ha presentado a Starmer y que seguramente se trata de atacar infraestructura y enclaves en el interior de Rusia, lo que se daría la guerra total y la movilización de toda la población rusa. A ver, no se ha publicado públicamente, para ser redundancia, el plan de Victoria Zelensky. Lo que se ha sabido, sobre todo, es el desencanto que ha producido entre los socios occidentales que no quieren darle esas capacidades precisamente a Zelensky de esos ataques en profundidad en Rusia con armamento de la OTAN, aunque estos siguen produciéndose hasta cierto punto, al menos con esos drones y eso que utiliza Ucrania de supuestamente mayormente de fabricación propia. Y más allá de eso, pues es pura especulación. Por ejemplo, estas declaraciones que ha hecho Zelensky de tenemos la oportunidad ahora en noviembre, en octubre, noviembre, diciembre, de aproximarnos a la paz y conseguir que la paz para Ucrania en 2025. Yo no sé muy bien cuáles son esos cálculos y estimaciones de Zelensky, la verdad. No sé cómo ve que podría suceder tal cosa, pero eh, tenemos esas declaraciones, ¿no? Bueno, ¿tú qué opinas, man? Yo creo que tiene el plan más elementos de propaganda que digamos de certezas realistas. Aparte de lo que has comentado, que no se ha publicado. Claro, esto es un poco, a mí me recuerda, voy a hacer una analogía aunque no es exactamente lo mismo, pero a mí me recuerda algunos políticos, en concreto un político que había en España hace años, que andaba pues con un plan, que él tenía un plan para arreglar un problema que había y no lo podía revelar porque era un plan secreto, entonces no podía revelarlo, pero que con esto, pues que iba a ser, que él iba a llevarse el gato al agua y que lograrían arreglar el problema. Ese político, para quien lo conozca y para quien no, es Artur Mas, que aquello pues nunca lo reveló porque no había tal plan, era más propaganda que otra cosa. Y a mí me recuerda un poco a eso, o sea, está siempre con lo mismo, pero no dice de qué va. Tampoco plantea si es una negociación o es un compendio de elementos. Entonces yo pienso que tiene más de propaganda y que quizás hay elementos que sí son reales, que no son mera propaganda, pero que no es realista para la situación actual que tiene Ucrania.
Más allá de eso, como tampoco sabemos de qué va exactamente, pues poco podemos opinar, la verdad. Está silenciado, Jorge. Vaya. Gracias por el de Edu. Está dando, que justo acaba de salir hace unas horas, un artículo en el The Guardian sobre el despliegue de fuerzas norcoreanas en Ucrania. De que, bueno, por resumirlo un poco, se dice que se han desplegado ingenieros militares norcoreanos para ayudar a Rusia a atacar Ucrania con misiles balísticos y que hay varios que han muerto ya en ataques ucranianos y que en general hay decenas de norcoreanos detrás de las líneas rusas en equipos que apoyan a los misiles que hay en 23 y que, bueno, pues la semana pasada, entre los muertos que hubo en un ataque con misiles cerca de Donetsk, pues habría habido varios muertos norcoreanos. Justo estaba, me he saltado ahora mismo la noticia y me parecía digna de mencionar. Porque llevamos ya muchos meses en realidad con el run de si los norcoreanos iban a involucrarse un poco más en la guerra o no. De hecho, el otro día vi un reporte que me parecía más una locura. Decían que cerca del 40% de las municiones que estaba utilizando la Rusia eran norcoreanas, que no me lo creo, la verdad, no, vamos a ser sinceros. Pero ha habido mucho interés últimamente por el papel de las fuerzas norcoreanas en el conflicto. Si es que hay tal cosa, que vamos a hablar de papel tan directo y no de un mero apoyo como podría ser cualquier país occidental a Ucrania. Por supuesto, en buena medida esto viene de fuentes surcoreanas y por lo tanto, cogerlo con pinzas como mínimo, pero me ha parecido interesante de mencionar. Vale, ¿nos querías comentar algo a este respecto, Ma? Pues básicamente que de Corea del Norte, pues más allá de lo que tú has señalado, ya nos preguntasteis hace algunos meses respecto al tema de la cadena de suministros. Esto pues también va un poco en la misma línea, que aquella era información que venía de fuentes occidentales, en particular surcoreanas, también hay que decirlo, aunque eran medios anglosajones quienes lo publicaban. Las fuentes, paradójicamente, pues siempre eran surcoreanas. Entonces esto también pues hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero yo creo que en este caso sí que, al igual que ha ocurrido en otros conflictos, que van observadores o agregados, ya depende del título que se les quiera dar o que realmente tengan, evidentemente pues hay gente que está aprovechando esta guerra, que está viendo el potencial que tiene para aprender y bueno, pues las lecciones que ellos puedan sacar, que yo estoy convencido de que no hay solo en el lado ruso. En otro lado sabemos que hay muchos más participantes, pero en el lado ruso estoy seguro de que no hay solo norcoreanos, que algún otro habrá. Otra cosa es ya el nivel de implicación o bueno, ya depende de los acuerdos que hayan firmado Rusia y otros actores, ¿no? Pero aparte de eso, poco más. Nos preguntan si Corea del Norte ha confirmado que hay tropas en Ucrania. Ya que te tenemos aquí, Edu, ¿ha habido algún tipo de confirmación oficial por parte de los norcoreanos? A mí no me consta ahora mismo, pero puedo equivocarme. Que yo haya visto en KCNA, en Rodon Sin Moon o en alguna de las publicaciones oficiales, no. Debo decir, no obstante, que hace unos días que no las miro. O sea, desde la semana pasada no entro a comprobar qué es lo que han estado poniendo. Entonces, si a lo largo de esta semana lo han confirmado, me lo he perdido. Pero Que no no me creo. suena. No me suena. Hombre, desde luego, Ojalá. yo lo que puedo decir es que me imagino que si en efecto Corea del Norte hubiera confirmado la presencia de tropas norcoreanas en batallas en Ucrania, en la guerra en Ucrania, me habría llegado esa información. Sí, o sea, yo creo que seguimos con los rumores de esos ingenieros militares desde hace meses, pero que realmente nunca se ha podido confirmar nada particularmente en ese sentido. Obviamente sabemos que los norcoreanos están suministrando misiles y municiones a los rusos, eso sí se ha podido confirmar ampliamente, y me resulta coherente pensar en relación a eso que sí, los están utilizando sobre todo los misiles norcoreanos, que hay ingenieros norcoreanos comprobando el correcto funcionamiento del equipo y en general recogiendo feedback en ese sentido, ¿no? Como asesores militares, pero más allá de eso, Hay porque una pues, es cuestión, lógico. hay Sí. una cuestión que tú mencionaste no hace mucho y es que de tema de fortificaciones y de ingenieros había también
o se estaba comentando que pudiera haber norcoreanos. Pero tampoco es una cosa que esté al 100% confirmado. Vale. ¿Qué más que nos preguntan? Eh, 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 eh. Bueno, nos preguntan por un lado sí que tener un plan de paz y un plan de victoria no son dos cosas contradictorias. Bueno, depende de cómo se mire, supongo. Y también nos preguntan si es posible que si Trump gane y quiere un acuerdo, Rusia acepte a pesar de estar avanzando sin parar. La respuesta evidente en cualquier caso es depende del acuerdo. Todo depende de lo que se ofrezca. Aplicable aquí también a la otra respuesta, en realidad. Depende de lo que sea el plan, siempre. Además, son cuestiones que no manejamos con certeza, sino con hipótesis, filtraciones y demás. Es algo que dejar un poco en el aire. ¿Dirías algo al respecto, man? El tema de las negociaciones, yo ya esto lo hemos dicho, no es la primera vez. Y no ha cambiado la situación mucho en los últimos meses, a pesar de todo lo que se ha comentado en medios de comunicación. Yo creo que de las negociaciones habrá que esperarse hasta dentro de un tiempo a que de verdad esté la cosa en marcha, a que, digamos, haya ya certezas. Y ahí el escenario pues puede ser relativamente distinto, no voy a decir tampoco bastante, pero puede ser también bastante distinto. Ahí sí se podrá ya, pues decir, digamos, se podrá hablar sobre un terreno sólido. Ahora mismo, lo único seguro es que Rusia, tal y como están las cosas, yo no veo que esté por la labor de negociar, que yo creo que esta gente aspira a una serie de cosas que o bien sabe que no le van a dar, o bien considera que puede obtenerlas de otra manera de aquí a que se llegue al escenario de negociaciones. Luego hay otra cuestión que esta vez ya está más cerca que hace un tiempo, cuando nos lo habíais preguntado. Está el tema de las elecciones estadounidenses. Dependerá bastante quién gane o quién no gane las elecciones. Y luego pues también dependerá, o sea, en función de lo que salga en Estados Unidos, pues habrá que ver Europa cómo se posiciona, porque aquí hay gente que, mientras está Biden, exceptuando Orbán, pero Orbán ya sabemos que va bastante a su bola, pero mientras esté Biden y demás, hay gente que se mantiene en la misma postura, pero si llega Trump, pues igual hablan con un poco más de sinceridad, caso de los alemanes, a lo mejor por no ir de la mano de Trump, pues plantean otra cosa, otro escenario, en fin, no sé. En Alemania no, aunque públicamente se alineen del lado de Estados Unidos de cara a las negociaciones, en Alemania hay gente que ya está empezando a plantear que ellos tienen también que marcar terreno de cara a sus propios intereses. Por ahora son voces bastante débiles dentro del panorama político, pero bueno, en Alemania también habrá elecciones dentro de un año. Y si la guerra para entonces sigue y todavía no se ha cerrado, pues puede influir el resultado que salga en Alemania. En ese sentido, nos preguntan si hay miedo en la cúpula ucraniana ante las posibles consecuencias de elecciones estadounidenses. Y yo diría que miedo quizás es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero desde luego una preocupación significativa por lo que pueda pasar la hay. No sé si hubo recientemente, durante visitaciones en Estados Unidos, una reunión con Trump. Y a mí la cara de Zelensky en esa reunión me parece que es la respuesta a cualquier duda de si hay preocupación o no. No sé si pasar la foto para que Edu la suba, pues es muy meme hacerlo. Creo que mejor no. Pero vamos, desde luego hay preocupación. Luego nos preguntan también, ¿Rusia aceptaría algo que no sean los 3 top blast íntegros? Entiendo se refiere a los 4 en realidad, porque son 4, los 6 fueron integrados en septiembre de 2023. Al haberlos integrado al territorio nacional, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Rusia no va a aceptar ningún acuerdo de paz. Un alto el fuego quizá, en otras condiciones, ahora mismo no lo creo, pero quizá en otras condiciones podría hacerlo, ningún acuerdo de paz que no incluya quedarse Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson. Puede que no en sus
fronteras administrativas de la Ucrania preguerra, porque siempre queda duda qué pasa con los territorios al otro lado del Dnieper. Pero vamos, sin esos territorios no se va. Sí, vamos, Rusia no va a ceder, yo creo al menos, nada que ocupe ahora mismo. Luego, pues, se podrá plantear términos y condiciones. Manu, Yo de tú, todas maneras, sí. sí. A este respecto, yo pienso que las fronteras estas que se plantearon ya en 2022, esto recuerdo que aquí lo dijimos, por lo menos en primavera, en el otoño, perdón, en el otoño de 2022 cuando se produjo la anexión, esas fronteras son fronteras administrativas de la Ucrania preguerra, es más, de la Ucrania soviética, son de la República Socialista Soviética de Ucrania, esas fronteras, por lo menos de los años, creo que ya es de la fase de los años 60-70, en algunos casos es incluso más antiguo. Una realidad que hoy ya no existe. Entonces, como bien ha apuntado Jorge, es muy probable que las fronteras se redefinan. Yo tengo dudas, por ejemplo, respecto a Gerson. Zaporilla, más o menos tengo claro que las fronteras no probablemente se renegocien, pero Gerson, lo que es la parte norte, a Rusia creo que le interesa tenerla como cabeza de puente. Para Interesar luego, le interesa, pero otra cosa es que sean dentro de negociaciones aceptable o no, que es lo que le veo más complicado, sin Rusia presencia militar al otro lado del Dnieper. Yo no veo ninguna posibilidad de que si no se controla directamente territorios al otro lado del río puedan ser aceptados en un acuerdo como parte de Rusia o como perdidos temporalmente. Lo que llaman los ucranianos, bueno, oídos en general son anglosajones, temporalmente cedidos. Me parece una información llamativa, una forma curiosa de llamarlos. yo no valoro que vayan a saltar eso, al menos ahora mismo no lo veo. Y la cosa cambiará mucho en el futuro, pues bueno. Pero no cierro la posibilidad que Rusia le pueda meter mano a eso a través de otro tipo de negociaciones, a intercambio de territorios ocupados. Pero eso ya es ir un poco más lejos, ¿eh? Por eso digo que habría que esperarse a cómo están las cosas en el punto, digamos, en que se inician las negociaciones y que con el mapa, si está igual o no, ya podamos decir, sobre seguro se puede decir esto. Pero ya digo que creo que no se van a ajustar esas fronteras. De la misma manera que en el caso de Rusia, pues probablemente haya territorios que sin ser frontera de... Lo que quiero decir, que Rusia es probable que le meta mano a territorios que Ucrania tenga que aceptar que los ha perdido y no ajustarse también a, ¿cómo decirlo? Pues a la frontera que había del Oblast. Caso, por ejemplo, de A la los zona límites de... administrativos. Exactamente. A lo mejor diga, bueno, de este Oblast hay un trozo que lo he perdido. Porque yo soy de la opinión de que lo que vaya a manos de Rusia, eso está perdido. A lo mejor en Kiev no lo ven así, pero yo creo que fuera de Ucrania todos lo vemos así. Lo que acabe en manos de Rusia, aunque sea un trocito de no sé qué, eso de una forma o de otra está perdido, salvo que sea moneda de cambio o alguna cosa de ese tipo. Ahora mismo, de todas maneras, el frente está en una situación bastante irregular como para favorecer determinados escenarios de negociación y de aspirar a quedarse ciertas cosas. Lo único seguro, que ahora sí se puede decir, y esto lo planteábamos ya en un artículo de cómo podía ser el final de la guerra y, bueno, los escenarios, ¿no? 4 escenarios que planteábamos. Y yo Sí. una de las cosas que planteaba es que Ucrania, incluso acabando las cosas así, no digo en el peor de los casos, de Novarrosilla, o incluso que Rusia se quede Zaporilla, toda Gerson y por supuesto el Donbass y algún trozo de Kharkov o Rioskil, por esa zona, ¿no? Incluso la situación que hay ahora mismo para Ucrania es un desastre económico porque hay zonas que tal y como están planteadas como herencia de lo que fue la República Socialista Soviética de Ucrania y la Ucrania postsoviética, quedarían en una situación
pues como un muñeco que le falta una pierna y que a lo mejor le falta un trozo de la cabeza, bueno, pues quedaría algo así. Hay zonas que no están, digamos, diseñadas económicamente y que no están organizadas para funcionar sin un trozo que falta de esa región. Por ejemplo, temas de la organización de la red eléctrica, los ferrocarriles. Hay zonas que eso lo planteábamos ya aquí, que tal y como es la organización ferroviaria, pues a lo mejor el centro de esa región ferroviaria queda en zona rusa y el resto de la región pues queda sin la cabeza, pues, por ejemplo, sin los depósitos de locomotoras, las instalaciones principales. O sea, Ucrania tendría que reinventarse en ese sentido. Y yo creo que eso ya de por sí sería traumático. Y eso ateniéndonos al escenario que hay ahora mismo. Vale, has Aquello, cogido varias preguntas en relación con todo esto. Pienso quizá, con base a lo que estás diciendo, podríamos hablar ahora de ese intento de la formación de un Ministerio de la Unidad que plantea Zelensky, hablando de cuán mala y precaria es la situación interna en Ucrania ahora mismo, pero